Bienvenido a este video de exposición. Les vengo a hablar sobre los bienes, la propiedad, la posesión y el patrimonio, según lo que establece el Código Civil. Los bienes son todas aquellas cosas que pueden ser objeto de apropiación de un sujeto o una persona. Puede ser una casa, un vehículo, un mueble, un teléfono, entre otras. El artículo 525 del Código Civil habla que las cosas pueden ser objeto de propiedad pública o privada. Esta misma la clasifica como bienes muebles e inmuebles, donde los bienes muebles son todos aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro sin cambiar su naturaleza. Esto establece el artículo 532, pero también puede llamarse un bien mueble los derechos, las obligaciones y las acciones que te dan como objeto una cosa mueble. También las cuotas de participación en asociaciones civiles o mercantiles. Por ejemplo, puede ser las propiedades intelectuales y los derechos de crédito y algunas rentas. Esto lo establece el artículo 533. Ahora, hablando de los bienes inmuebles, tenemos que ellos son los que no son muy susceptibles a ser trasladados de un lugar a otro, debido a que esto transformaría o cambiaría su naturaleza. Esto los identifica según su naturaleza en el artículo 527 del Código Civil: las minas, los edificios, es decir, toda aquella construcción adherida de modo permanente a la tierra. Además, los árboles que no han sido talados todavía, los frutos de los cultivos y árboles que no han sido cosechados o separados de la tierra, además de los animales de cría o ganado que no han sido separados de sus pastos en donde ellos se alimentan o se crían. Un punto muy importante en especificar en los bienes inmuebles es el artículo 529, que habla que hay algunos bienes muebles que, según la ley dicta por ficción, pueden ser un bien inmueble. Estos son todos aquellos que por consecuencia están destinados a ejercer una finalidad o una función en un bien inmueble, y esto hace que se conviertan, valga la redundancia, en un bien inmueble. A raíz del artículo 525, que habla que pueden ser de propiedad privada y pública, existe una serie de sujetos que pueden ser los dueños o propietarios de estos bienes. Esto tenemos, según el artículo 38, habla que pueden ser los bienes, puede ser la nación, el Estado, instituciones municipales o públicas en la parte pública, y en la parte privada tenemos las personalidades jurídicas y personas naturales. Ahora vamos a hablar sobre la propiedad. La propiedad es el poder directo e inmediato que tiene una persona o un sujeto sobre una cosa. Eso establece el artículo 545, que dice que también es el derecho de uso, goce y disposición sobre un objeto, una cosa, de manera exclusiva, según las limitaciones que le limita la ley. También habla del artículo 546, que son de propiedad de un sujeto la producción de ingenio o talento humano. También vamos a hablar sobre lo que es la posesión. La posesión es la tenencia de una cosa, es decir, el goce de un derecho, ya sea por uno mismo o a través de otro. Se puede diferenciar debido a que la propiedad es un derecho, en cambio la posesión es un goce, es el goce de ese mismo derecho. Ahora vamos a hablar sobre el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio etimológicamente? Se deriva del latín patrias y munio, que significa todos los bienes o conjunto de bienes que se heredan del padre o la madre. En definición, podemos decir que serían todos aquellos deberes y derechos que tiene una persona, los cuales se pueden valorar pecuniariamente o en valor monetario. El concepto de patrimonio se ha debatido en muchas doctrinas a través de los años.
En esa doctrina tenemos la doctrina subjetiva, que habla que el patrimonio es la emanación de la personalidad jurídica, la cual sería el conjunto de todos los bienes y obligaciones que lleva a una libertad de derecho. La siguiente doctrina es la doctrina finalista. Esta doctrina habla que el patrimonio es eminentemente objetivo y que no está vinculado a una persona, sino que es el conjunto de bienes el cual realiza una persecución con un fin jurídicamente tutelado. La tercera doctrina es la doctrina otomista. Ella menciona que no es algo distinto de los bienes y derechos que lo componen, sino que es la suma de todos ellos. Esta doctrina la identifica mucho con situaciones o casos en donde el patrimonio no tiene un titular designado o definido, y eso conlleva que el patrimonio se mantenga en una unidad. El patrimonio está compuesto por una serie de elementos. En esos elementos podemos ver los activos y los pasivos. Cuando hablamos de los activos, serían todos aquellos derechos reales, derechos de crédito y derechos intelectuales. Como ejemplo puede ser la patente intelectual, honorario, salario, entre otros. Entre el otro elemento, que serían los pasivos, que son las obligaciones o cargas, estas obligaciones vienen siendo pecuniarias o apreciables en dinero y hacen que el sujeto entre en un estado de deudor. Bueno, en manera de conclusión de esta exposición tenemos 4 puntos. Primero, únicamente las personas físicas y morales pueden tener un patrimonio. 2. Todas las personas tienen necesariamente un patrimonio, aún así no posean algún bien alguno en la actualidad. 3. Cada persona no puede tener más de un patrimonio, pero con el principio de excepción que tiene la ley, en donde habla que puede haber otro por medio de la separación de bienes o herencia de otro bien. 4. Finalmente, el patrimonio es inseparable de la persona. O sea, no se concibe la transmisibilidad de ese patrimonio, porque es como decir que yo transfiero mi persona a otra. Es imposible, solamente por medio de la herencia. Cuando la persona haya fallecido, sale una persona que hereda ese patrimonio y se da la transmisibilidad de ese mismo. Bueno, espero hayan prestado atención a la exposición y le hayan gustado. Sin más nada que decir, me despido de ustedes.